Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Busque conmigo Primera de Timoteo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice a la iglesia, le dice al pastor y a la iglesia esto. Cuando tenga el capítulo 2 me dice estoy listo y lo leemos. ¿Qué dice ahí? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Lo podemos repetir? Es Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Hoy diría Pablo, si estuviera vivo, por los presidentes, por los primeros ministros, por los gobiernos, por los reyes y por todos, subraya, todos los que están en eminencia. Son los altos funcionarios. Por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Hay un para qué. ¿Para qué tenemos que orar? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí vamos a repetir el para qué. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Lo leyó? Quiero que oremos. El mensaje lo hemos titulado, es una pregunta, es una interrogante. Diga conmigo todos que se oiga. ¿Debemos orar por el gobierno? Repítalo. Es pregunta. ¿Debemos orar por el gobierno? Pregúnteselo a su hermano ahí. ¿Debemos orar por el gobierno? Padre nuestro, estoy delante de tu divina presencia. Si tú no edificas tu casa, en vano trabajamos los que le edificamos. Te suplico, mi Padre Celestial, que nos des palabra tuya, palabra de tu corazón a nuestro corazón, palabra de tu boca a nuestra boca. Mi Dios, que seamos enseñados, instruidos. Abre nuestros ojos del entendimiento. Danos ese espíritu de sabiduría y de revelación. Somos tu pueblo, tu rebaño. Abrimos el corazón y recibimos tu palabra. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. ¿Y todos decimos? Amén. ¿Debemos entonces orar por el gobierno? ¿Qué entendemos por gobierno? ¿Qué es el gobierno en este caso? Para hablar del gobierno tendríamos que hablar del Estado. Sabemos todos que el Estado no es solamente el territorio, los kilómetros cuadrados que somos, sino que además de eso, la población, el Estado, el territorio, la población. Pero además
el territorio, la población, todo el conjunto de leyes, todas esas leyes. Pero luego agregué ahí el gobierno, porque es el gobierno el que administra el Estado. Es interesante, ¿verdad? Y cuando mencionamos gobierno, y ahí están todas las instituciones de gobierno. Y creo que la mayoría sabemos, pero si nos refresquemos un poco cuando fuimos a la escuela. ¿Quién es el gobierno? Aprendimos que el gobierno tiene 3 órganos. Los 3 órganos del Estado que antes llamábamos poderes. Y decíamos el poder ejecutivo, la gente, el poder legislativo, el poder judicial. Órganos. Según nuestra Constitución se llaman órganos. Y todos son iguales. Pero siempre se menciona como el primer órgano el Congreso, la Asamblea, sus 84 diputados. Hombres y mujeres que llegaron allí a través de partidos políticos. Ese es parte del gobierno. Pero además tenemos el órgano ejecutivo con su presidente, su vicepresidente y sus ministros y viceministros, directores, jefes. Pero además del órgano ejecutivo, tenemos el órgano judicial, donde están los magistrados de la Suprema Corte, los jueces y todo el aparato judicial. Estos son los 3 órganos. Pero podemos agregar al gobierno el Ministerio Público. Y en el Ministerio Público, pues tenemos la Fiscalía General de la República. Y ahí entra la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría General de Pobres. Son parte. Y hay otros entes ahí. El Tribunal Supremo Electoral, que forman parte del aparato del gobierno. Pero me quiero quedar con esto, que es el grueso. Aún se pueden agregar todos los consejos, los alcaldes y sus consejos municipales. Todo esto es el aparato del gobierno. Entendiendo esto, Dios se nos está pidiendo, dice, que oremos por ellos. La pregunta es, ¿debe la iglesia, debe el pueblo de Dios, los redimidos, orar por el gobierno? La respuesta es sí. Es sí. Y no voy a preguntar cuánto tiempo dedicamos a la oración por el gobierno. Y expliqué todo lo que es el gobierno. Pero es necesario. Este culto es especial porque quisimos nosotros como iglesia decirle gracias Dios. Gracias Padre, porque te plació en tu corazón permitir que una mujer de Dios forme parte del gobierno. Todos sabemos que fue electa recientemente como procuradora de los derechos humanos la licenciada Kelly Guevara, una hija de Dios, una redimida de Dios. Dele gloria a Cristo, ¿no? Es probable que alguno se pregunte, pastor, pero ¿y qué es lo que va a hacer ella como procuradora? Bueno, de manera sencilla podemos decir, no soy experto en esto, pero por lo menos preguntamos. Se sabe que la procuradora, en este caso la Procuraduría, tiene uno de los compromisos grandes y es velar, digan todos conmigo, velar por la protección, por la promoción y por la educación de los derechos humanos. Es interesante, ¿verdad? ¿Pueden repetirlo? Velar. ¿Por qué?
por la protección, por la promoción, por la educación de los derechos de las personas, nuestros derechos. Pero también es importante saber que dentro de todas esas cosas, la Procuraduría, en este caso que comenzará o ya comenzó a estar en manos de nuestra hermana Kelly, tendrá que investigar. Es uno de sus oficios, las violaciones. Cuando se violan los derechos de la persona, quien sea esa persona, además de velar, de investigar, también promover aquellos recursos judiciales y administrativos para la protección de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Y por supuesto, emitir opiniones sobre aquellos proyectos de ley, si van o no van a favor del pueblo. ¿Verdad que es interesante? Entonces quiere decir que nosotros con mayor razón tenemos que orar por una funcionaria que es una de las redimidas de Dios, para que Dios le ilumine, le dé ciencia, le dé sabiduría, para que todo vaya bien. ¿Cuántos se comprometen a hacerlo? Denle gloria a Cristo Jesús. En términos generales, si debemos orar por el gobierno, que es un mandato divino, que es el Señor quien nos lo pide, es probable que usted se esté haciendo la pregunta: ¿por qué, pastor? ¿Por qué tenemos que orar por el gobierno? 3 causas. Anótelas, que están en el versículo que leímos. Una de las causas es por causa de la impiedad. Repitan conmigo: por causa de la impiedad. ¿Por qué tenemos que orar por el gobierno? Ya expliqué qué es el gobierno. ¿Por qué tenemos que orar por los funcionarios? ¿Por causa de qué? De la impiedad. Son seres humanos, son personas que están expuestas a los vaivenes del egoísmo, del egocentrismo del ser humano. Entonces, nosotros tenemos que orar por todos los funcionarios de gobierno. Insisto, subraya esa palabra, la impiedad. ¿Por qué razón? Porque está diciendo Dios para que vivamos piadosamente. Repítalo, ¿vivamos qué? Piadosamente. No vivir piadosamente quiere decir que un funcionario de gobierno, independientemente del órgano que sea, se puede hasta limitar a arbitrariedades que impliquen impiedad. Y la palabra impiedad se resume en una sencilla: maldad. Maldad. Arbitrariedad. Y para entenderlo fácil, lo vamos a ver en un pasaje bíblico que se lo voy a relatar. Claro, era un gobierno monárquico. No se parece nada a los gobiernos de hoy. Pero hubo impiedad. ¿Qué fue lo que sucedió en el gobierno de Acab? ¿Se acuerdan ustedes del rey Acab? Era un rey del norte. Recuerde que Israel, Dios, en el juicio que dio contra Salomón, se rompe el reino en 2 partes, el norte y el sur. Pues en el norte había un rey impío, malo, con una esposa llamada Jezabel, impía, mala, perversa. Es triste esto, ¿no? Se valió del gobierno, se valió de la posición, se valió de ser rey, se valió ella de ser reina, y salió él a darse un poco de aire acá. Y pasó por la viña de Nabot, una especie de finca bonita. Oh, qué bonita esta viña. Me gusta esta viña. Yo quiero esta viña. Es que yo la quiero y soy el rey. Me la merezco. Nabot, ven acá. Quiero que me des esta viña. Y si no me la quieres dar, pues te la compro, pero yo la quiero. Señor rey, no se la puedo ni vender ni dar. Es mi herencia.
Esta viña tiene un valor sentimental para mí. Es lo que me dejaron de herencia mis padres. No, no puedo, rey. ¿Qué pasó con el rey? Se fue triste, cabizbajo a su casa. Se enfermó el rey. ¿Y qué le dice la reina? ¿Por qué estás triste? Porque Nabot no me quiere vender la viña, ni dar ni vender, y yo la quiero. No te preocupes, déjamelo a mí. Malvada. ¿Eso es qué es? Impiedad. ¿Qué hizo ella? Siendo una impía, adoradora de ídolos, se vale de la ley de Moisés. Y encuentra ahí que en la ley de Moisés decía que una persona, oiga, que blasfemaba contra Dios, podía ser muerta con 2 o 3 testigos. Ya la hice, lo vamos a matar. Así es que búsquenme 3 testigos. 3 testigos que digan que oyeron y vieron y oyeron que Nabot blasfemó contra Dios. Y estos 3 testigos, quién sabe, la Biblia no lo dice, pero lo más seguro es que recibieron alguna dádiva. Maldad, impiedad. Y llamaron a Nabot y lo ponen enfrente. Tú blasfemaste contra Dios. Y tú sabes, Nabot, que el que blasfema contra Dios muere a pedradas. No, yo no he blasfemado contra Dios. ¿Cómo no? Dijo el primer testigo. ¿Cómo no? Dijo el otro. Sí, blasfemó. Lo escuchamos cuando blasfemó contra Dios. Bastó el testimonio de estos 3 hombres y lo mataron a pedradas. ¿Quién lo mató? El gobierno de ese momento. ¿Quién lo mató? El gobierno de Acab, Jezabel. Y luego ella bien campante, mira, ya murió, ahí está la viña. Se la quitó. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Impiedad. ¿Cómo se llama? Impiedad. ¿Qué está diciendo Dios en esta palabra? Oren por los gobernantes. Oren por los que están en eminencia. Oren por los funcionarios para que vivamos quieta y reposadamente. Pero le agrega, para que haya piedad. Piedad. Bondad, compasión, sensibilidad, justicia. Si el pueblo de Dios no ora, entonces esas mentes, esos corazones de que los que gobiernan van a ser influenciados por demonios, con pensamientos malos y perversos. Y entonces aflorará que la impiedad. ¿Estamos? Entonces, la pregunta se mantiene. ¿Debemos orar nosotros por el gobierno? Sí. ¿Por qué debemos orar? Porque es un mandato. ¿Pero por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Para qué les dije? ¿Por causa de qué? De la impiedad. Esto es un ejemplo del Antiguo Testamento. Yo no me voy a meter a hablar de ejemplos de los gobiernos actuales en mi país o fuera de nuestro país. Ha habido impiedad. Esto no es nuevo, todos lo sabemos. Y nos preguntan una vez en una reunión de pastores, reunidos los pastores, ahí éramos quizás más de 20 pastores. Y dijeron, ¿y por qué vivimos en la situación que vivimos en El Salvador? ¿Cómo es posible que vivamos en esta condición tan triste económicamente, socialmente, políticamente, moralmente? Y comenzaron todos los pastores a participar. Y alguien dijo, vivimos así por la injusticia social. Vivimos así porque en los tiempos, desde los tiempos antes de la colonia, ha habido un grupito de familias que se apoderó y el país fue una hacienda para ellos y cometieron injusticia. Y los pobres no les importó nada y se hicieron ricos, se hicieron millonarios y más millonarios y el pobre siempre arruinado. Eso dijo ese pastor. ¿Será o no será? Cada quien pregúntese. Pero esa fue una de las razones que dijeron. Pero otro pastor me gustó lo que dijo. No, dijo él,
Podría ser, dijo, pero no. Aquí es problema de políticos. Los políticos fueron inescrupulosos. Los políticos de antaño, ellos no fueron visionarios. Los políticos no pensaron en la nación, pensaron en ellos, en sus bolsillos. Los políticos siempre estuvieron peleando, buscando sus intereses y no en el país. Han sido los políticos. Y este pastor decía, y todavía se viven peleando los políticos. ¿Serán los políticos? La realidad estamos viviéndola, pero nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Serán los gobiernos que hemos tenido? Porque una cosa son los políticos, si bien es cierto que allí pues se dan la mano, porque para ser gobierno hay que ser político. Entonces, ¿serán los gobiernos miopes? ¿Será que? Y otro pastor fue muy interesante y dijo, no, dijo él, el problema es de la iglesia cristiana evangélica. Wow, ¿y eso? ¿Por qué tiene que ver la iglesia cristiana evangélica? Si tenemos, dijo, más de 100 años de presencia evangélica en El Salvador, más de 100 años, y no hemos sido capaces de influenciar en las capas, tanto de los políticos como de los que tienen en la plata y de todas las masas. La iglesia evangélica se encerró en 4 paredes. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Y usted qué dice? Podría ser también. Alguien dijo, no. Aquí el problema es que la sangre se ha derramado sobre esta tierra desde los tiempos de Atlacatla. Y la sangre ha corrido. Y Dios se ha sentido tan molesto que hasta el rostro ha apartado. Porque la sangre de Abel clama, le dijo a Caín. La sangre inocente de cuántos salvadoreños. Hermano, nadie tiene la verdad de esto. No sabemos. Pero sí hay una verdad. El país necesita de un cambio. Y ese cambio lo tiene Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús, nuestro Señor. Cuando Él esté reinando en los corazones de los que tienen la plata, reinando en los corazones de los que tienen la política en sus manos, reinando en los corazones de los que tienen el gobierno, óigame, las cosas van a cambiar. Y cuando nosotros como iglesia cumplamos nuestro rol, nuestro papel de intercesores, Dios dice que oremos por los que están en eminencia, por los que están en el gobierno. ¿Cuánto nos comprometemos ahora a orar por el gobierno? Ya no de criticarle, hermano, sino de interceder. Señor, abre sus ojos, llénalos de sabiduría, de sensibilidad. Entonces debemos orar, sí. ¿Por causa de qué? De la impiedad. Pero la segunda causa, ¿cuál es? Por causa de la honestidad. Léase el versículo que leímos, hermano, por favor. Es el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Subraya la palabra honestidad. ¿Otra vez? ¿Sabe qué es honestidad? Transparencia. Transparencia. Eso es la transparencia en todos los ámbitos. ¿Cuál es mi sueño? Alguien me dijo, usted está loco, viejito. No importa, llámeme loco, que no importa. Mi sueño es ver, y debo verlo, hombres y mujeres cristianos con alta dosis de capacidad y honestidad. Diga conmigo, capacidad y honestidad.
que de la iglesia del Señor en mi país surjan los hombres y las mujeres capaces y honestos. Dígalo, capaces y honestos, para que sean ellos quienes estén en esos puestos de gobierno. ¿No le parece feliz eso? Voy a decir algo. Yo sueño con que hay una bancada en la asamblea de cristianos. Cristianos. Una bancada. Que vamos a hacer esta ley. Un momento. Que haya un Valladar ahí. ¿Por qué no soñar que Dios nos dará hombres y mujeres capaces, cristianos, honestos, incorruptibles, que hagan nuestras leyes? Cuando fui a Costa Rica hace 2 años, estaban en un debate terrible, si se aprobaba o no la ley del casamiento gay. Porque Costa Rica en eso del asunto gay anda con unos índices elevadísimos. Y estaban preocupados algunos cristianos. Recuerde que el índice de cristianos en Costa Rica es bajo. No llegan ni al 20%. Y me dice un hermano, bendito Dios, que solo tenemos, me dice, no me acuerdo si me dijo 3 o 4 diputados en la asamblea. Pero esos hombres, me dice, se fajaron. Han hecho la guerra. Y pararon la ley. Pues de eso se trata. De eso se trata. ¿Qué pasó cuando yo fui a Suecia en el año 2003? Me dijeron, usted no puede predicar aquí contra los gays porque lo van a meter preso. Así que cállese la boca. Bueno, estamos en tierra ajena, ¿para qué hacerlo, no? ¿Cuál fue el problema? Que estas naciones, estas personas son inteligentes. ¿Usted cree que esas personas son tontas? No. Comenzaron a infiltrarse. Óigame, en los grupos de poder, hasta que lograron estar arriba. Y arriba propusieron y aprobaron las leyes. Allá el pastor lo casas o lo casas. ¿Y qué hacen? Por lo menos en la iglesia que yo estuve, me dijeron, aquí lo que se hace es que oficialmente no hay un pastor oficialmente, porque el pastor, según las leyes suecas, tiene la facultad de casar a lo civil y por la iglesia, y él presenta todos los papeles a las autoridades superiores. Entonces, si hay una pareja de hombres o de pareja de mujeres que quiere casarse, pastor, nos queremos casar, ay de él si no los casa. Pero ¿qué hace la iglesia? Mantiene vacante esa plaza. Y dicen, no hay pastor facultado. No lo hay. Aquí está fulano, pero fulano está interino, no es el pastor facultado. ¿Verdad que es serio? ¿Qué es lo que quiero decir? Si Dios dice, oren para que nosotros vivamos honestamente, quieta y reposadamente en la piedad y en la honestidad, no solo tiene que ver con la aprobación de leyes que van con la moral, sino también contra la corrupción. Hablar de honestidad es hablar de transparencia. Hablar de transparencia es hablar de ser incorruptible. Entonces, acompáñenme en este sueño. Sueñe conmigo que un día tendremos ¿qué? 5, no muy poco, 10, no muy poquito, 20, muy poco, 30, 40. 40 todavía es minoría. ¿Qué? Diputados llenos, hombres de Dios, mujeres de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos ¿qué? Honestamente. Amén. Da gloria a Dios. Entonces, ¿debemos orar entonces por el gobierno? Sí. Por causa de la impiedad, por causa de la honestidad. Y termino. Por causa de la paz
y el desarrollo. El versículo que leímos es el 15. El 2, vamos a ver, es el 2:3, perdón. Porque esto es bueno y agradable. Pero antes dijo el Señor, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Diga, quieta y reposadamente. ¿Qué es eso de quieta y reposadamente? Paz. Digamos todos, ¿qué? Paz. Si hay paz, hay desarrollo. Si hay paz, hay desarrollo. Dios quiere que nos desarrollemos. Una cosa es verdad, el evangelio debe ser y es integral. Si llega al corazón, cambia la mente. Si llega al corazón, cambia los pensamientos. Si llega al corazón, cambia los sentimientos. Si llega al corazón, cambia las acciones. Si cambia ese hombre y cambia esa mujer, cambia el hogar. Si cambia ese hogar, cambian los hogares. Si cambian los hogares, cambia la comunidad. Si cambia la comunidad, cambia la ciudad. Si cambia la ciudad, cambia el país. ¡Oh! Entonces unámonos en la fe, orando y actuando. Vamos a ganar las almas. Estoy feliz porque cada domingo salimos a ganar las almas. Y hay domingos que salen 20, que salen 30, que salen 40, que salen 50, que salen 60, que salen 70. Este país lo estamos ganando para Cristo. Diga, este país lo estamos ganando para Cristo, porque este país es del Señor. Así es que unos orando y otros evangelizando. ¿Debemos orar por el gobierno? Sí. Conclusión final. ¿Por qué debemos orar por el gobierno? Para que vivamos ¿qué? Quieta y reposadamente. Para que vivamos en paz. Para que el país se desarrolle. Oiga, se desarrolle. Se va a desarrollar. Se está desarrollando por la fe ya. Tengo esa esperanza. Vamos a ser un país de ejemplo. Es duro salir de nuestro país. Cuando uno sale, que va a Guatemala, que va a Costa Rica o a Sudamérica, y usted es El Salvador, y la gente se asusta, le ven a uno rostro de ¿qué? Pero este país cambiará. Este país está cambiando porque Cristo lo quiere cambiar y lo va a cambiar. ¿Nos vamos a unir en la oración? Sí. Diga, estoy dispuesto a unirme en oración. Diga, voy a orar por mis gobernantes. Voy a orar por mis gobernantes. Oraré por mi presidente. Oraré por mis ministros. Oraré por mis diputados. Oraré por todos los funcionarios. Por todos los funcionarios de gobierno. ¿Cuántos se comprometen? Pero óigame, ¿se compromete a orar por nuestra hermana que ahora asume ese cargo tan delicado? No, de veras. Vamos a orar mucho, porque las tormentas llegan por todos lados, y qué difícil ese cargo donde tendrá que quedar bien con Dios y con el diablo, dijo alguien. Qué terrible, no, de veras, porque hay gente que quieren que se hagan las cosas a su manera, ¿no? Pero Dios, el que le ha llevado y el que le ha puesto ahí, le dará la sabiduría, la entereza. Quiero que oremos, hermanos amados. Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Cristo. Si tú no edificas tu casa, en vano trabajamos los que le edificamos. Gracias, Dios amado. Te adoramos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Padre mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, gracias te damos este día. Jesús, tú eres Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Padre mío, quiero orar por las personas que no te han conocido, los que nos ven, los que están aquí, los que nos oirán después. Oro por ellos en el nombre de Jesús. Jesús, tú viniste a la tierra, mi Jesús amado, para traernos esa paz,
para traernos ese gozo, para traernos salvación. Tu palabra dice, porque tú no quieres que nadie se pierda, que ninguno perezca, que ninguno perezca, porque tú quieres que el hombre venga al arrepentimiento. Dios les bendiga, jóvenes, pasen al frente. Alguna persona, alguien más que quiera recibir a Jesucristo, te felicito, amigo, te felicito. Alguien más, de veras, si estamos empeñados que esta nación cambie, comencemos nosotros. ¿Verdad que sí? Si usted está empeñado a ver su país que ha cambiado, que está cambiando, comencemos nosotros. Venga Cristo, sea usted también parte de esto. No se quede ahí. Ninguna persona más, alguien más. Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros, a derramar su sangre por nosotros. Alguien más. Salvación de nuestra alma, salvación, salvación, perdón de pecados. Alguna persona más. Mientras ve si hay personas ahí, acérquense, voy a orar por ustedes. Repitan conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, en esta hora reconocemos delante de ti que tu muerte en la cruz, que tu sangre derramada es suficiente, fue y es suficiente para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Gracias por perdonarnos, gracias por limpiar nuestros pecados. Ahora te pedimos que nos des tu Espíritu Santo. Queremos honrarte, queremos servirte, mi Señor. Oh, gracias, porque nuestros nombres ahora se inscriben en el libro de la vida. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Mi alma se regocija y te alaba. Gracias, Padre. Así sea. Amén. Amén. Manténganse allí. Vamos a orar por usted. Usted se reconcilia delante de Dios. Dígale: Jesús amado, gracias por morir por mí en la cruz. Yo sé, dígale, que tu sangre derramada es suficiente. Todo pecado es borrado, limpiado, quitado. Gracias por morir por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por limpiar mi vida, mi corazón. Gracias por darme nueva fuerza, Jesús. Ahora me sumo a este movimiento, a esta acción. Mi país cambiará, porque yo ahora también quiero cambiar. En tu nombre, Jesús. Gracias, mi Padre. Dígale: gracias por morir por mí. Gracias, Jesús, por morir por mí. Dame tu Espíritu Santo, te lo suplico. Gracias, mi Señor. Así sea. Amén. Y todos decimos un aplauso. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora, y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.